Buenos días, chicos y chicas de Matemáticas 2, Prepa y Seca. Habla el profesor Ismael Arredondo, saludándoles. Y vamos a ver un ejemplo de solución práctico, aplicación de la ley de los senos. La ley de los senos, ¿sí? Con el triángulo oblicuángulo. Y pues para recordarles, este es el teorema. Enfocándonos en este triángulo, pues tenemos los lados A, B y C. Pueden ser cualquier nombre de estos. Puede ser X, Y, Z o B, D, C, cualquiera de los dos. Lo importante es que veamos que, por ejemplo, el ángulo A, que corresponde a este, o alfa, es A sobre el seno de alfa, o el seno de este ángulo A mayúscula, igual con B, seno de beta, que es B, sobre el seno del ángulo, que es en este caso beta o B mayúscula. En este caso también es para C, este es el lado C sobre el seno de lambda, o puede ser C mismo, ¿sí? Entonces, para recordar un poco lo que... Entonces estos son los vértices B a C, o ángulos de B o beta, o ángulos de A o alfa, o ángulo de C o lambda. Y este es el teorema, este es lo importante del teorema. Pero las letras pueden ser distintas, no hay ningún problema. Aquí el asunto es que podamos aplicar correctamente el teorema de la ley de los senos, ¿sí? Entonces este es el teorema. Veamos un ejemplo para que podamos hacer la tarea que les voy a dejar. Supongamos que en la actividad de inicio uno de los equipos obtuvo los siguientes datos. Elías y David se encuentran separados a una distancia de 5 metros uno del otro en la plaza cívica de uno de los planteles del colegio. Ambos, con la ayuda del goniómetro casero, miden el ángulo de elevación al punto más alto del asta bandera que se encuentra en su plantel. El ángulo medido por Elías aproximadamente es de 60 grados y el medido por David es 55 grados aproximadamente. Pregunta: ¿qué distancia existe desde el punto más alto del asta bandera al punto donde se efectuó la medición del ángulo de elevación? Entonces lo que nos está pidiendo realmente es esta distancia y esta distancia, ¿sí? Tenemos este dato que es 5 metros, tenemos este ángulo de elevación y este ángulo de elevación, ¿sí? Si realizamos una representación gráfica de la situación sería esta, ¿sí? Y esta es la medición, así aquí lo vemos gráficamente. Este es David y este es Elías. Luego, aquí tenemos la ley de los senos, les decía, puede ser letras diferentes, ¿sí? Pero es la misma aplicación de la ley de los senos, ¿sí? El teorema de la ley de los senos. Para resolver el problema podemos considerar el siguiente triángulo con los siguientes datos. Entonces ya tenemos aquí, es A igual a 5, este es ángulo 55, 60, aquí tenemos A, E y D. D, A y E, ¿sí? Entonces, por los datos que se observan, podemos calcular el ángulo A debe medir 65. Y también, ¿por qué 65 el ángulo A este? Bueno, pues porque 55 más 60 más 65 nos da 180. Son ángulos suplementarios, ¿sí? Si ustedes restan 180, le restan 55 y le restan 60, me va a dar 65, que es el ángulo que tengo acá, ¿sí? Ok, entonces también los datos nos permiten darnos cuenta que para calcular el valor de los lados D y E es necesario utilizar la ley de los senos, que es esta de aquí arriba. Veamos, aquí está la ley de los senos. Vamos a encontrar D.
Si consideramos la igualdad A sobre el seno de A, D sobre el seno de D, despejamos D, nos da igual a A por el seno de D por el seno de A. Sustituyendo los valores, D igual a por seno de D sobre el seno de A, nos da 5 por el seno de 55 sobre el seno de 65. Este es el valor de D. ¿Sí? Y para encontrar E es lo mismo. De la misma forma, si queremos calcular el valor de E, utilizaremos la igualdad siguiente. A sobre el seno de A igual a E sobre el seno de E. ¿Sí? Ok, entonces aquí, permítanme, E sobre el seno de E, D sobre el seno de E, este es el correcto. ¿Sí? Ok, entonces sustituyendo A sobre el seno de A, D sobre el seno de E, despejando E, nos da A por el seno de E y sobre el seno de A. Sustituyendo nos da 5 por seno de 60 sobre el seno de 65. Nos da 4.77, lo que nos permite concluir que la distancia del punto más alto del asta de la bandera al punto donde David midió el ángulo de elevación es 4.51. Eso es C. Con respecto a Elías es 4.77. ¿Sí? Ese es D. ¿Sí? Ese es D. E y D. Que son estos que tenemos aquí. E y D. ¿Sí? Ahora, quiero que veamos los problemas que les voy a dejar en la tarea. Solamente les voy a dar una sugerencia para que los resuelvan y ustedes los van a contestar en una tarea. Moisés y Edgar se encuentran entrenando fútbol soccer. Ambos se encuentran separados a una distancia entre sí de 8.65 metros. El ángulo de tiro de Moisés al centro de la portería es 58 y el ángulo de Edgar es 55. Si ambos golpean el balón hacia el centro de la portería, ¿qué distancia recorrerá el balón que golpea Moisés y qué distancia recorrerá el balón golpeado por Edgar? Eso es lo mismo, aquí es un triángulo donde encontramos o tenemos dos ángulos, 58, y hay una distancia entre ellos dos. Más o menos se los grafico de esta manera. ¿Sí? Algo así. Es el punto de este es el punto donde se supone que es el centro de la portería, y este es el ángulo de 55 y este es el ángulo de 58. ¿Sí? Aquí hay una distancia entre Moisés y Edgar. Esta distancia equivale a 8.5 metros. ¿Sí? Esta distancia. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? La pregunta es: ¿qué distancia recorrerá el balón que golpea Moisés y qué distancia el de Edgar? Pues tenemos que encontrar estos lados con la ley de los senos. ¿Sí? Entonces, igualmente, para el caso del siguiente tema, el siguiente problema, dice que para encontrar el ancho de un río, un topógrafo establece dos puntos A y B separados 50 metros en una de las orillas del río. Posteriormente elige un punto en la orilla opuesta y determina la medida del ángulo. Estos dos ángulos, estos dos, A y B. ¿Y cuánto están separados? 50 metros. ¿Sí? Aquí dice que determinemos el ancho del río. Tiene algo de un poco de truco, pero se los dejo que lo piensen. Pero es el mismo caso del de arriba. 3. Rosa María y Concepción se encuentran separadas 825 metros una de la otra y observan un helicóptero que se eleva en el espacio comprendido en sí, o sea, otra vez es un triángulo. Dice que Rosa María mide el ángulo de elevación, que es este
está en grados y minutos. Y Concepción lo mide también en grados y minutos. Otra vez la pregunta es: ¿a qué distancia se encuentra el helicóptero de ambas? Es la misma planteamiento que el problema 1. Veamos el 4. Un crucero navega al este y cuando observa una luz con una orientación, dice, navega hacia el este cuando se observa una luz con una orientación de 52 grados con 30 minutos al noroeste. Entonces dice que está aquí y dice que al noreste, algo así. Y dice que son 53, 50 y qué, 2 grados, es esta. Luego dice que dice que dice después el crucero ha navegado 3.5 kilómetros, o sea, esta distancia. La luz se encuentra a 45 grados al noreste. Lo mismo. Si el curso se mantiene igual, ¿cuál será la menor distancia entre el crucero y la luz? Hay que calcular esta distancia. Tenemos este grado, el primero, y el segundo. Hay que calcular estas dos distancias. Esto vale, ¿cuánto? 3.5. Hay que calcular la distancia y la pregunta es: ¿cuál es la menor distancia? Ok, el siguiente. Sobre un cerro de la Sierra Sonorense, situada a la ribera del río, se encuentra una torre de 45 metros. Sobre un cerro así. Hagan de cuenta que este es un cerro. Y aquí está una torre. Algo así. Y esta torre mide 45 metros de altura. Desde lo alto de la torre, el ángulo de depresión, ¿sí? Aquí para acá, y el ángulo de depresión de su punto de referencia en la orilla opuesta del río es de 26. Imagínense que este es el río. Y ahí hay un ángulo, ¿sí?, de depresión de 26, que sería este. Este es el triángulo. Luego dice: desde la base de la torre, el ángulo de depresión es este. De la base de la torre, al mismo punto es de 17.25. ¿Sí? Es hallar la anchura del río. Buena pregunta. Lo que hay que hallar es esta distancia. Esta distancia es lo que hay que hallar. ¿Sí? Y la altura del cerro, que es esta. Bueno, este está interesante. Se los dejo para que le piensen. Y todo esto se los voy a dejar de tarea. ¿De acuerdo? Piénsenle a ver cómo les va. Tan sencillos, nada más pensarle un poquito. Y los veo la siguiente clase. Les voy a dejar dos tareas, una que es el diagnóstico y otra que es esta de la ley de los senos. ¿Sí? Una es para el viernes, la otra es para la siguiente semana. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós.